plática semanal. Es la plática número 6 de este 2021. Y el tema que abordaremos el día de hoy es análisis jurídico de los derechos humanos de las personas que viven en condición del espectro autista en el estado de Chiapas. El día de hoy nos acompaña el doctor Roberto René Pinto Rojas como ponente de esta plática, a quien le agradecemos muchísimo su disposición y entusiasmo por participar en las actividades que realizamos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta tradicional plática de los lunes, que es una actividad que nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, ha implementado en su gestión y que practicamos todos los lunes con diferentes temas en materia de derechos humanos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y para continuar con nuestras actividades, yo le pediría por favor al maestro Alfredo Urbanova Ortega, visitador general especializado en la atención de niñas, niños y adolescentes, nos dé el mensaje de bienvenida en representación del presidente Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, por favor, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar nuevamente este lunes iniciando las actividades como ya es costumbre con nuestra plática en materia de derechos humanos. Hoy nos toca recibir al doctor Roberto René Pinto Rojas, pues él con un tema muy interesante relacionado precisamente con los derechos humanos y la discapacidad. Y en ese sentido, la importancia de esta conversación que va a disertar en un momento más el doctor, pues tiene que ver inclusive con los datos que el Censo de Población y Vivienda 2020 arroja particularmente para el estado de Chiapas, en donde identifica a más de 670,000 personas que presentan alguna discapacidad o limitación. Y en ese sentido, digamos, encontramos un sector de la población bastante importante que requiere de servicios, pero sobre todo que requiere del ejercicio efectivo de sus derechos. Solamente déjenme decirles que con el tema de discapacidad, el censo de población que refiero identificó a más de 203,409 personas. De ellas, el 49.3 son hombres y el 50.5 mujeres. Entre la discapacidad que es más recurrente, digamos, porque hay quien puede tener una o más, las más recurrentes son el 45% de estas 203,000 está relacionado con temas al momento de caminar, el 43% para ver, incluso teniendo lentes, y el 25% para oír. No nos van a dar el 100% porque, como ya mencioné, una persona puede tener una o más discapacidades. En esa consideración, observamos que hay un campo de oportunidad y una muy buena plática que vamos a tener el día de hoy para poder profundizar sobre este tema. Muchas gracias, doctor Roberto, por darnos parte de su tiempo para platicar con quienes integramos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y algunos invitados más. Bienvenido y tiene usted ahora sí que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la puerta abierta para presentarnos estos temas de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo, por esta bienvenida que nos antecede a la plática de nuestro invitado del día de hoy. Y antes de cederle el uso de la voz a nuestro ponente, me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria académica y profesional. Roberto René Pinto Rojas es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal con especialidad en Jurídico Penal, así como maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Es doctor en Educación, ha realizado diversos diplomados en Criminología, Juicios Orales, Sistema Acusatorio Adversarial, Ciencia Política y Administración Pública. Ha ocupado diferentes cargos en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en las que destaca el haber sido secretario académico del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Así también se ha desempeñado como delegado de gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, como regidor del Ayuntamiento de Comitán y asesor jurídico de la 62 Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Así también es integrante de la directiva de la Barra Comiteca de Abogados.
Forma parte del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Ha participado como ponente y conferencista en diversos congresos, coloquios y eventos académicos estatales e internacionales en el área del derecho y de la educación. Es coautor de los siguientes libros: Guía Educación Inclusiva y Derechos Humanos, Aportes en matemática educativa, reflexiones y estudios, Temas sobre la reforma y el nuevo modelo educativo, editados por el CRESUR. Los Congresos en México, la representación política en el contexto de las reformas electorales, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y Debates sobre la vinculación comunitaria, editado por la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchísimas gracias, doctor René, por estar el día de hoy con nosotras y con nosotros, y le cedería el uso de la voz para que podamos iniciar con su participación. Adelante, por favor, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Saludo con mucho cariño, desde luego, a la maestra Elena. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es grato compartir con ustedes. Pero mi amigo maestro Alfredo Ruanova Ortega, mi cariño siempre para ti, mi admiración. Y por favor, sean partícipes. Un saludo muy especial también al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, agradecer a todos su presencia, agradecer que puedan tomarse un poquito de su tiempo para platicar estos temas tan bonitos, tan actuales y tan importantes, ¿no? Y que en algún momento pueden ser muy sensibles. Veo, por ejemplo, en el chat, la relación de los participantes, muchísimos, si no la mayoría, pertenecen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y creo que hablar de estos es de mucha relevancia, porque cada vez somos más las personas en situación de discapacidad o con condición de discapacidad que acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pretender hacer valer, cumplir nuestros derechos que en algún momento dado están previstos en la ley. Me voy a permitir compartir pantalla, si me permiten. Perdón, se me fue hasta la última, pero... Ok, bueno, después de los agradecimientos, pues el tema en específico es hablar de los derechos de las personas con condición del espectro autista, y esto va muy ad hoc, o va muy de acuerdo a esta celebración que tenemos el 18 de febrero, en donde se celebra el Día Internacional del Asperger, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que hablar que en México aproximadamente uno de cada 115, 120 niños nacen con autismo en México, ¿no? En Chiapas hay otros datos, inclusive hay una mayor población en el estado de Chiapas, y puede representar inclusive un foco rojo. En muchas ocasiones me han preguntado si el autismo es una discapacidad o no es una discapacidad, si puede considerarse como tal. Obviamente encontraremos puntos a favor, o encontraremos opiniones a favor y encontraremos opiniones en contra. Lo cierto es que el trastorno autista, pues en la mayoría o en más del 50% produce una discapacidad intelectual. Entonces, podríamos decir que sí, las personas con condición del espectro autista forman parte precisamente de esa población de discapacidad, y que nos hablaba precisamente el maestro Alfredo Ruanova hace un momento, ¿no? Bueno, en la ley para la atención de las personas con esta condición del estado de Chiapas, en la parte de los considerandos, pues hace prácticamente una clasificación, que no es una clasificación en estricto sentido del estado de Chiapas, es una clasificación que
que está pues vaya, en la academia y está en los libros de medicina inclusive, ¿no? Y pues nos habla de una clasificación de 3. Hay un trastorno autista, que prácticamente ya hablamos el autismo clásico. Está también lo que es el el síndrome de Asperger, y también lo que es el trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Entonces, esta clasificación la hace la Ley para la Atención de las Personas con la condición del espectro autista en el estado de Chiapas, y obviamente al referirnos al autismo clásico, ahí es donde prácticamente más del 50% de las personas que presentan esta condición, pues sí representa una discapacidad intelectual, ¿no? Obviamente, como lo define, genera retrasos significativos en el desarrollo del lenguaje, problemas de socialización y comunicación y conductas e intereses inusuales. Yo no sé si dentro del panel haya algunos padres de familia, hayan educadores, que en algún momento dado también nos puedan compartir su experiencia, pero realmente estos problemas de socialización y comunicación y conductas e intereses inusuales son muy característicos de las personas que tienen la condición del espectro autista, ¿no? Y bueno, tenemos también lo que es el síndrome de Asperger, que pues prácticamente no tienen una discapacidad intelectual, no tienen mayores problemas. Sin embargo, sí pueden tener esa dificultad para socializar, así como intereses y conductas inusuales. Se puede decir que al tener el síndrome de Asperger no hay esas barreras de socialización tan marcadas, y puede en algún momento dado hacer su vida de con mayor independencia prácticamente, ¿no? Y el trastorno generalizado, pues prácticamente pues habla pues prácticamente las personas que la padecen tienen ciertas características, ya sea del trastorno autista o del síndrome de Asperger, pero pues, sin tener todas las características como tal, y pues prácticamente los problemas que se causan son mínimos, ¿no? Y prácticamente son problemas de socialización y comunicación. Aquí inclusive, no sé si vale la pena exponer en cuanto a la definición o el contenido, o una de las características principales de esta ley. Pues la ley se llama Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista. Hay un movimiento bastante fuerte a nivel nacional en el sentido de que se le debe de quitar esa palabra de trastorno como tal, porque la palabra trastorno, según por ejemplo Simón Barón Cohen, implica una causa biomédica, una gravedad, un sufrimiento, un defecto cognitivo, pero que al final de cuentas la palabra trastorno puede ser significativamente estigmatizante, y sugieren, por lo contrario, hablar del término condición en lugar de trabajar o estigmatizar con un trastorno del espectro autista, ya con un lenguaje incluyente. Muchos prefieren precisamente hablar el término de condición del espectro autista, que se refiere en primer lugar pues, a la persona, a su contexto social, a su contexto educativo, cultural y sociológico. Creo que sería acertado, inclusive en el título nosotros hablamos ya de condición del espectro autista y no hablamos de trastorno, y obviamente también la ley general, porque hay una ley general, también habla de condición del espectro autista como tal, ¿no? Hay que hacer la aclaración, hay que hacer ciertas aclaraciones de abordaje del tema del día de hoy. Prácticamente no nos vamos a meter a sintomatologías, no vamos a hablar de
de características de los niños, de los adolescentes o de las personas con autismo, sino vamos a hablar principalmente de lo que son los derechos de las personas que tengan precisamente esta condición de autismo. Ya hablamos que son 3 tipos prácticamente de autismo, y el autismo clásico es el que genera mayores problemáticas y bueno, genera lo que es una discapacidad intelectual. Ahora, en cuanto a si es o no es una discapacidad intelectual, pues hay que aclarar que dentro de la norma oficial mexicana, la 015 del 2012, que bueno, prácticamente ya tiene muchísimos años, sí se tiene que considerar el autismo como una discapacidad intelectual. Sin embargo, hay una discrepancia con lo que es la clasificación internacional del funcionamiento de discapacidad, porque la considera como una discapacidad dentro de las funciones psicosociales. Al final de cuentas, sí hay una coincidencia al tomarlo como una discapacidad, pero también a la vez hay una discrepancia en el sentido de que uno lo toma como una discapacidad psicosocial y la otra lo toma como una discapacidad intelectual. Vaya, yo creo que en ese sentido es un tema pendiente en el cual se debe de actualizar la norma oficial mexicana, que data del 2012, o en su defecto, pues tendríamos que generar una nueva norma oficial para lo que es el tratamiento de la discapacidad, ¿no? Del autismo. Ahora bien, para poder hablar entonces de los derechos de las personas con condición del espectro autista, pues bueno, podemos enmarcar mucha legislación y podemos quizás concretarnos en legislaciones internacionales, nacionales e internacionales, como puede ser, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También, desde luego, está la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la propia Ley Estatal para el Estado de Chiapas. Desde luego está nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad y también, desde luego, está la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chiapas. Les comentaba yo hace rato que es muy importante este tema, y sobre todo hacerlo en un foro al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque realmente hay muchísimos derechos que tenemos nosotras las personas con discapacidad que desafortunadamente por diferentes circunstancias no se cumplen como tal, ¿no? Y creo que una parte específica que es las personas con condición del espectro autista también tienen ese detalle como lo tienen muchas personas con discapacidad, ¿no? Vamos a irnos al primer punto, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Podemos hablar que las personas con condición del espectro autista, pues antes de ser autistas, antes de ser una persona con discapacidad, pues son personas, ¿no? Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su artículo primero, en su párrafo primero, en donde nos dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Por ende, las personas con condición del espectro autista tienen absolutamente todos los derechos que tienen todas las personas. Y desde luego, un punto muy importante, y lo encontramos en este párrafo cuarto de la Constitución Política, es esta prohibición precisamente de la discriminación, que yo creo que es el lastre más pesado que tenemos las personas con discapacidad en el sentido de la discriminación. Pero la Constitución es muy clara, nadie puede ser discriminado por motivos de discapacidad, ¿no? Entonces, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos abre la pauta para enumerar o enmarcar una serie de derechos que yo creo que todos ustedes saben que tenemos todas las personas, ¿no? Teníamos esa reflexión anterior sobre si los denominábamos personas con trastorno del espectro autista o personas con condición del espectro autista.
y si los denominamos persona con discapacidad o que no tenían discapacidad. Creo que al final de cuentas, todos somos personas, cada uno de ellos tiene un nombre y preferentemente hay que denominarlos por su nombre. Yo creo que estas denominaciones son únicamente prácticas, son jurídicas, son académicas, pero al final creo que todas las personas con discapacidad, como su servidor, preferimos que nos llamen por nuestro nombre a que nos etiqueten con una discapacidad en específico, pero al final de cuentas sabemos que es de utilidad práctica y que también es de utilidad jurídica. Bueno, entonces vamos a hablar de la Constitución Política. Bueno, ahí van a encontrar todos los derechos que pueden haber y principalmente los primeros 28 artículos, pero bueno, no creo que no es necesario recuperarlos o hacer un recuento de todos, pero obviamente pues ahí tenemos las garantías de seguridad jurídica, de igualdad, de libertad, los derechos también, perdón, derecho al trabajo, libertad de expresión, derechos políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una circunstancia para las personas con condición del espectro autista es referente a la capacidad jurídica. Durante mucho tiempo se les negaba la capacidad jurídica o la capacidad de ejercicio y se les retiraba precisamente esta capacidad de ejercicio, ¿no? Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en ese sentido y les dota de plena capacidad de ejercicio también para ellos o en su momento para sus tutores. Bueno, ¿a quiénes son personas con discapacidad? Las personas con discapacidad, o bueno, a la discapacidad se le entiende como a la deficiencia física, mental o sensorial, congénita o adquirida, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita a las personas en la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria e impide su inclusión plena y en igualdad de condiciones en la sociedad. Si nos vamos a esta definición de discapacidad, creo que podemos perfectamente entender por qué el autismo puede incluirse en esta definición de discapacidad. Hablamos de una condición que es congénita, prácticamente, es una condición de manera permanente, limita a las personas que tienen esta condición para ejercer una o más actividades en su vida diaria, y bueno, tienen precisamente estas barreras que la misma o la propia sociedad van imponiendo en su desarrollo y en su actuar diario. Entonces, sí podemos hablar que el autismo puede representar una barrera para las personas y por ende podemos entrar en comento la discapacidad. Y como bien lo decía maestro Alfredo, pues va en incremento en México. Afortunadamente Chiapas es uno de los estados que tiene menor índice en cuanto a las personas con discapacidad. Esperemos que sea por una cuestión real y no tanto por una cuestión de aplicación del censo, por lo diverso que es nuestro estado, pero bueno, en cuanto al porcentaje, tiene un porcentaje, es de los estados que tienen un más mínimo porcentaje en relación al número de habitantes y el número de personas con discapacidad. No creo que tenga caso hablar de cada una de las discapacidades, pero sí hablar de la discapacidad intelectual, que es a la que normalmente se refiere, o más bien dicho, más del 50% de las personas que tienen autismo desarrollan este tipo de discapacidad intelectual, que tiene que ver con el impedimento permanente en los procesos mentales de las personas y lo imposibilitan a su desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes adaptativas que se esperarían para su edad y su entorno. Entonces, vamos a encontrar este tipo de discapacidad intelectual en más del 50% del autismo. Hay que aclararlo, ¿no? El autismo clásico y no el Asperger, ni la combinación del Asperger y el autismo clásico o la sintomatología de ambos sin que lleguen a representar una problemática mayor. Y en ese sentido, pues, si vemos que el autismo es una discapacidad, pues bueno, tenemos una convención internacional que habla precisamente sobre los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a pasarlo brevemente y vamos a hacerlo de manera rápida, sin detenernos mucho, porque pues el tiempo también es
es limitado en ese sentido. Y bueno, por ejemplo, esta convención establece ciertos principios rectores. Esta información la retomé, perdón, no puse la fuente de un trabajo ahí de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también desde luego desde la propia convención. El artículo 3 pues nos habla de los principios rectores de los Estados partes y yo creo que eso es muy importante, hablar del respeto a la dignidad, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Creo que como personas con discapacidad, lo que más añoramos es precisamente este tema, ¿no? Tener independencia, tener esa libertad de tomar decisiones, que se nos respete nuestra dignidad. Y aquí es precisamente donde entra la discapacidad intelectual que tienen las personas con autismo y el debate que se tenía sobre si podían tener la capacidad de ejercicio o no la capacidad de ejercicio. Recordemos que existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, y la capacidad de goce es obviamente el hecho de tener derechos, pero la capacidad de ejercicio es también la posibilidad de contraer obligaciones. Si tengo una discapacidad intelectual, ¿puedo contraer obligaciones como tal o no puedo contraer obligaciones como tal? Bueno, ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto y en ese sentido, pues obviamente ya queda establecido previamente que sí tienen ese derecho a tener esa capacidad de ejercicio. La no discriminación, esto se da de manera constante. Hay muchas formas de discriminar. No solamente la discriminación se da por parte de las autoridades federales, estatales, municipales o de las instituciones, sino de la discriminación se da también por parte de los particulares, ¿no? Entonces, esta parte de la no discriminación con el autismo es sumamente importante porque al tener una discapacidad, muchos ven al sinónimo de discapacidad con incapacidad, con imposibilidad, con no poder hacer las cosas, ¿no? Y en ese sentido viene la posibilidad de la discriminación. Entonces, más adelante vamos a ver que una de las sanciones, solamente nuestra legislación penal también prevé el tipo penal de discriminación y lo sanciona también de manera severamente. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Normalmente, las personas con discapacidad, y este es un tema que espero no causar polémica, pero como que nosotros mismos como personas con discapacidad nos encerramos en una burbuja. Las propias familias nos pueden llegar a encerrar en una burbuja para que no seamos discriminados, para que no seamos estigmatizados, o vaya, para que se trate de evitar que nos hagan un daño. Pero la realidad es que lejos de hacer eso, lo que debemos de hacer es participar lo mayormente posible en las actividades plenas de la sociedad. Y sabemos que son muchísimas, ¿no? Desde las culturales, las deportivas, las políticas, las sociales, etcétera, etcétera. Se tiene esa idea de ver a una persona con discapacidad como el pobrecito o el enfermito y bueno, llega a herir ciertas susceptibilidades y a veces los padres de familia creen o piensan que para evitar que esto llegue a suceder, lo mejor es tener a sus hijos en sus casas, sin exponerlos a una discriminación, sin llevarlos a una escuela, por ejemplo, en donde quizás sus compañeritos puedan tener actos de bullying o de burlas o discriminación hacia sus hijos, ¿no? El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, yo creo que esto es muy importante. Vivimos en un país muy diverso y debemos de entender precisamente que debemos de aceptar esa diversidad, debemos aceptar esas diferencias como tal.
y de ver con mucha normalidad y con mucha naturalidad la discapacidad. Durante mucho tiempo he trabajado en eso de que vean a la discapacidad con naturalidad. A mí me ha tocado en lo particular y en lo personal que voy en la calle caminando con mi par de muletas y me encuentro a niños en donde dicen, papi, ¿qué tiene el señor? ¿O qué tiene el joven en su momento, ¿no? Y ¿cuál es la reacción inmediata de los padres? Es, oye, no le preguntes, oye, cállate, o inclusive les dan un zape, o los jalan, o los regañan. No, eso no debe suceder, porque el tener una discapacidad no representa una enfermedad forzosamente. El tener una discapacidad no es motivo de pena, el tener una discapacidad no es un motivo para sentirse mal. Y nosotros, las personas con discapacidad, pues tenemos que aceptar que tenemos esa discapacidad. Nuestra familia tiene que aceptar que tenemos esa discapacidad. Pero son parte de nuestra circunstancia, de nuestras vidas, que cualquiera, en cualquier momento, puede tener una discapacidad. La discapacidad puede ser congénita de nacimiento, la podemos adquirir. Y la realidad es que la mayoría de las personas con discapacidad tienen una discapacidad adquirida. Como bien lo decía ya el maestro Ruanova, pues puede ser motivada de un accidente, puede ser motivada por una enfermedad, una diabetes, un pie diabético, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al hablar de naturalización es en el sentido de aceptar como parte de la diversidad que tenemos todos nosotros la discapacidad. Es una circunstancia de vida con la cual debemos aprender a vivir las personas con discapacidad y también las personas que no tienen esa discapacidad. Igualdad de oportunidades, yo creo que no hay objeción. No pedimos un trato preferente, pero sí pedimos una igualdad de oportunidades. Al decir no pedimos un trato preferente, no nos confundamos con el sentido de que no quiero un estacionamiento o un cajón de estacionamiento para personas con discapacidad, o que no quiero un trato preferencial, por ejemplo, en ciertas instituciones bancarias, o que no me den acceso a elevadores, o que no me den rampas. Eso simple y sencillamente es algo que necesitamos las personas con discapacidad y que también llegan a necesitar las personas que no tienen discapacidad. Por ejemplo, los adultos mayores pueden que no tengan discapacidad, pero también utilizar este tipo de accesos, como pueden ser las propias rampas que se hacen de manera expedita para las personas con discapacidad. Ya viene ahí la accesibilidad. La igualdad entre el hombre y la mujer, eso no está en tela de discusión y es parte de los derechos. Aquí hay que aclarar que, por ejemplo, en materia de condición del espectro autista, es mayor la presencia del autismo en los hombres que en las mujeres. Hay más autismo en los jóvenes que en las mujeres, ¿no? En el hombre que en la mujer. Y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Bueno, estos son prácticamente los principios rectores y más adelante tenemos pues ya prácticamente definidos cada uno de ellos, que no vamos a entrar a detalle, pero nada más para manera de irlos enumerando, si ustedes me lo permiten. Pues está igualdad y no discriminación en el artículo 5, accesibilidad en el artículo 9, a la vida, a situaciones de riesgo y emergencia humanitaria en el artículo 11. Aquí sí quiero hacer un paréntesis, y esto no solamente es para las personas con autismo, sino es un derecho para las personas con discapacidad. En una participación anterior que tuve con ustedes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hacía yo alusión que este sector de las personas con discapacidad no están considerados como un sector vulnerable para este sentido de la pandemia, el COVID, ¿no? Entonces, prácticamente sí nos mandaron a nuestra vacunación hasta la edad que nos corresponde. Por ejemplo, el mío me toca hasta mayo y creo que sí debería de ser, en este caso, que hay una emergencia humanitaria, debería ser considerado una persona con vulnerabilidad o pertenecer a personas en condición de vulnerabilidad, en el sentido de que, por ejemplo, si tú manejas una silla de ruedas o te desplazas en una silla de ruedas, el contacto con el asfalto es constante y las
las sillas o las ruedas, obviamente con tus manos es inmediato, ¿no? Para las personas ciegas, por ejemplo, de igual manera, sus ojos son sus manos, el tacto, y bueno, eso hace que tengamos una doble o hasta triple vulnerabilidad para poder estar en circunstancias de contraer este virus COVID que tanta tristeza nos ha llevado a, no solamente al Estado, ¿no? O sea, a todo México y en el mundo. Pero bueno, es parte de lo que no se hizo en su momento y creo que pues ahorita no creo que lo vayan a considerar como tal. Bueno, igual reconocimiento como persona ante la ley, yo creo que eso no hay ninguna discusión. Acceso a la justicia, tampoco hay ninguna discusión. No debe de haber ninguna distinción para el ejercicio de los derechos de las personas con condición del espectro autista. Obviamente ahí está el tema de la capacidad de ejercicio. Entendemos que podría haber una discapacidad intelectual en la cual podrían retirarle quizás la capacidad de ejercicio y no puedan por sí solos acudir a los organismos jurisdiccionales y lo tengan que hacer por medio de sus representantes. Sin embargo, no habría problema en ese sentido, ¿no? Libertad y seguridad de la persona, protección contra la tortura y otros tratos degradantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en particular, nadie podrá ser sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. Ya sabemos que cuando son menores de edad, pues no hay un consentimiento como tal, sino tiene que ser por medio de sus padres o tutores. Hablamos que están sujetos a patria potestad, y si son mayores de edad, pues obviamente es una cosa totalmente distinta. Pueden decidir de manera libre sobre su cuerpo, ¿no? Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Esto sí es muy cierto. Normalmente, como les comentaba hace rato, al ver a una persona con discapacidad se le ve como un sinónimo de enfermedad, un sinónimo de pobreza, un sinónimo de pobrecito, etcétera, etcétera. Pueden ser explotados de una manera tal para hacer una red de explotación infantil en el sentido de poder obtener un recurso ilícito para ciertos grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que protegerlos, ¿no? Integridad personal, derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con los demás. Libertad de desplazamiento y nacionalidad, pueden desplazarse, parece que tenemos el artículo 11 constitucional, la libertad de tránsito, pueden desplazarse por todo el país sin ningún problema. Inclusión en la comunidad, derecho en igualdad de condiciones a la inclusión y participación en la comunidad, selección de su residencia, asistencia domiciliaria residencial y otros servicios de apoyo para evitar su aislamiento o separación de la comunidad. Esto es lo que les decía yo hace rato, ¿no? Esto es algo muy importante. Entre más aislado esté una persona con discapacidad, menor será su independencia. Obviamente, al estar más en contacto con la sociedad, tal vez sea un poco más vulnerable en cuanto a la discriminación, o sea, pueda ser un poco más vulnerable en otros sentidos, pero mientras no salgamos, mientras no estemos en esa convivencia con la sociedad, pues menos van a naturalizar a la discapacidad, menos van a verla como una circunstancia de vida y pues obviamente va a seguir representando un asombro, va a seguir representando algo peculiar para los demás, ¿no? Algo de señalar, quizás en algún momento dado, ¿no? Movilidad personal ya la vimos, libertad de expresión y acceso a la información, yo creo que no hay ningún problema, no hay que ahondar en ese sentido. Respeto a su privacidad, también derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o legales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Hace poco, a una amiga con discapacidad, que no precisamente de autismo, tomaron una fotografía de su perfil, le hicieron un meme y la empezaron a compartir a nivel nacional en una página en específico, y es una página en específico que se burla con contenido sexual y se burla de las personas con condición de discapacidad, ¿no? Entonces, se hacen las denuncias correspondientes, lo único que hacen es bajan
la publicación y pues la página sigue activa. Y como dice el autor de la página, no me preocupa que me suspendan, llevo más de 100 suspensiones y pues me volverán a habilitar en algún momento dado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar muchísimo en ese sentido, ¿no? El respeto del hogar y de la familia, derecho a casarse, fundar una familia, así como a decidir sobre el número y esparcimiento de los hijos que quieran tener y recibir asistencia para el cuidado de sus hijos. Es para todas las discapacidades, pero pues desde luego también a las personas con condición del espectro autista. Aquí hay tabúes o tabús en este tema. Sabemos que tienen el derecho a casarse, pero como que de pronto el hecho de que ver a una persona con discapacidad casada, con hijos, realizado en su vida privada, como que es sinónimo de asombro, sinónimo oh, si pudo hacerlo a pesar de su discapacidad, cuando eso no debe de ser algo de asombrarse, es algo que debe hacerse de manera natural, y por eso habla de fundar una familia. Y también, desde luego, se habla del respeto de su sexualidad y el derecho que tiene su sexualidad. Y aquí es donde sí encontramos quizás problemas, porque los padres de familia o la familia misma están acostumbrados a darle atención a sus hijos con discapacidad, pero en el momento en que llegan los deseos sexuales, cuando llega la adolescencia, cuando llega la juventud y cuando no pueden tener acceso por sí mismos a ese derecho a la sexualidad, empiezan muchas controversias al respecto. En algunos otros países, por ejemplo, como en Europa, en España, pues sí ya hay ese derecho a la asistencia sexual para las personas con discapacidad, y pues bueno, en México aún no lo hay como tal, ¿no? No está legislado en ese sentido, aunque sí tenemos como personas con discapacidad el derecho a nuestra sexualidad. El derecho, por ejemplo, a la educación, eso yo creo que es algo que es, pues es un derecho que lo tenemos completamente consagrado en el artículo 3º constitucional. En este sentido, por ejemplo, el Estado, a través de la Secretaría de Educación, tiene la obligación de brindar educación especial, pública, gratuita y adecuada a las personas que presentan la condición del espectro autista. Hay que aquí hacer una aclaración. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un amparo, invalida precisamente un artículo de la Ley General de Educación en materia de educación especial para personas con condición del espectro autista, por el hecho de que únicamente estipula que se brindará educación especial para estas personas, y hace a un lado lo que es la inclusión como tal, o la educación inclusiva. Entonces hay temas ahí en ese sentido. Pero bueno, la Secretaría de Educación tiene esa obligación de impulsar una capacitación multidisciplinaria a las escuelas regulares que incluyen a los alumnos con autismos a través de personal especializado. Creo que esto es uno de los objetivos más inmediatos que debe de tener la Secretaría de Educación. En este caso, hablar del estado de Chiapas. Hablamos de un sistema educativo estatal inmenso, enorme. Hablamos de educación básica, hablamos de la educación media superior, hablamos de la educación superior, y tendríamos que tomar en consideración cuántos maestros, cuántos directivos, cuántos supervisores están capacitados precisamente para tener dentro de las aulas o dentro de las escuelas regulares a jóvenes, a niños, a adolescentes con condición del espectro autista, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer de manera permanente por medio de la Secretaría de Educación. Se debe capacitar con especialistas médicos, se debe capacitar con psicólogos, con psicopedagogos, a los profesores de educación física y bueno, y todos aquellos profesionales que en algún momento dado tengan participación en la educación con condición del espectro autista. Hay un movimiento para ahí bastante importante que tiene que ver con los Olympic Games Special, en donde los maestros de educación física empiezan a impulsar lo que es el deporte integrado, un deporte que tiene que ver principalmente con las personas con discapacidad intelectual,
incluir a estas personas con discapacidad intelectual, a estos jóvenes, a estos niños, a la práctica del deporte, y han solicitado o están solicitando a la Secretaría de Educación que pueda incorporarse este tipo de deporte ya de manera directa a la currícula, ¿no? Y desde luego también los familiares de personas con condición del espectro autista deben ser informados, educados y capacitados adecuadamente acerca de la condición de que se trate, para que sean copartícipes eficientes de las actividades educativas y formativas. Creo que esto es algo muy importante. Créanme que para el desarrollo personal de su servidor con una condición de discapacidad motriz, mi familia ha sido muy, muy importante, y en este sentido, pues la Secretaría de Educación también debe apoyar y educar a los padres de familia para poder tener mejor conocimiento sobre la condición de espectro autista que puedan tener sus hijos. De hecho, uno de los reclamos que se hace a la ley general y uno de los puntos que se tiene pendiente, o de los compromisos que se tiene pendiente, es la inclusión precisamente también de los familiares o de los comités de padres de familia con condición del espectro autista a la propia ley, para que la toma de decisiones también sean considerados los padres de familia. ¿Por qué? Porque a través de su conocimiento empírico pueden aportar muchísimas cosas a una buena regulación jurídica. Déjenme decirles que hace poco yo creía saber muchísimo de discapacidad a través de mi discapacidad, pero a raíz de que comenzamos con un proyecto de capacidades, un programa en donde entrevistamos a diferentes familias o personas con discapacidad, me doy cuenta que ignoramos muchísimas cosas de la discapacidad, y entonces las personas con discapacidad deben ser escuchados, los familiares deben ser escuchados, y por ende creo que en la ley también debe de estar considerado todo esto, ¿no? Ahora, también tenemos que hablar de los derechos laborales o el derecho del trabajo. Aquí hablamos, por ejemplo, que el Estado, a través, pues ahora, de la Secretaría de Economía y del Trabajo, y las demás instancias dedicadas a la promoción del adiestramiento y la capacitación, deben establecer programas permanentes, cursos, talleres, y desde luego todo lo relacionado a la participación en el ámbito laboral de las personas con condición del espectro autista, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es una obligación que tiene el Estado. Hay que hacer la aclaración. La ley para las personas con condición del espectro autista en el estado de Chiapas, pues prácticamente obliga a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, al hoy Instituto de la Juventud, al Instituto del Deporte, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Economía y Trabajo, al DIF estatal, a los DIF municipales, desde luego también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para trabajar en estos temas de autismo. Entonces, son temas de mucha relevancia, y el Estado, a través de esta ley estatal, pues desde luego que tiene muchísimas obligaciones y muchas cosas que dar, ¿no? Aquí, en cuanto a la habilitación y rehabilitación, más adelante vamos a verlo, hay también una declaración de invalidez por parte de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la obtención de certificados de habilitación, porque obviamente puede ser discriminatorio, pero lo vamos a ver más adelante. Un nivel adecuado de protección, un igual nivel adecuado de vida y protección social, participación en la vida política y pública. Esto es algo que siempre he pugnado. Las personas con discapacidad debemos de participar en la vida política y pública, porque si queremos ser escuchados, necesitamos estar dentro de la vida política. Yo creo que, bueno, la mayoría de las personas con discapacidad creen que hasta que no llegue un presidente de la República con una discapacidad, o un gobernador con una discapacidad, o un diputado con una discapacidad, etcétera, etcétera, no van a poner mucha atención en este sentido, porque seguimos siendo una parte minoritaria, no tan minoritaria como ya lo explicó el maestro Alfredo. Creo que estamos hablando del 16% aproximadamente en toda la República, ¿no?
Participación cultural y recreativa y deportiva también es importante. Bueno, y bueno, los tiempos se nos van rapidísimo, ya estamos a poco tiempo de terminar, yo creo que a 10 minutitos, pero bueno, vamos a analizar de manera muy rápida los derechos que marca en específico para las condiciones del espectro autista y que lo marca precisamente esta ley para la atención de las personas con TEA. En el Chiapas se habla de TEA y a nivel nacional se habla de condición del espectro autista. Prácticamente la legislación federal, bueno, más bien dicho, la legislación estatal es prácticamente un copy-paste de la legislación federal, ¿no? Hay muy poquito que cambió, pero prácticamente las mismas denominaciones son las mismas regulaciones, ¿no? Prácticamente, ¿no? Las primeras creo que ya la vimos, que es gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución política. No tenemos ninguna objeción en ese sentido, creo que tienen que tener el derecho a todos y cada uno de esos derechos, ¿no? Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del Estado, tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud. Esto sí es muy importante porque según pues los estudiosos o las personas que estudian salud mental y salud física, es muy prioritario detectar la condición del espectro autista en los primeros años de vida. Los 3 primeros años de vida prácticamente es importantísimo detectarlo. Inclusive, por ejemplo, menciona que si a los 2 años cumplidos no pueden decir mamá, no pueden decir papá, o no pueden articular palabra, o a los 6 meses no pueden seguir los ruidos, o tienen la mirada muy distraída, son signos de alerta que deben de tomarse en consideración de manera inmediata para poder tener un diagnóstico oportuno, temprano, y que eso le permita una mayor integración o inclusión en la sociedad, ¿no? Dice solicitar los certificados de evaluación y diagnóstico indicativo del estado en que se encuentren las personas con la condición de espectro autista, recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas, así como contar con terapias de habilitación, disponer de su ficha personal con lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa, contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias. Aquí ustedes se pueden ver que ya estamos hablando de la Secretaría de Salud, ¿no? La obligación de la Secretaría de Salud. La realidad es que si tenemos padres de familia en el foro, vamos a dar cuenta que muy poco de esto realmente sí está previsto en la ley, pero en la práctica aún no se encuentra todavía al 100% y hay muy pocos datos sobre el cumplimiento de estos programas que se tienen a nivel federal y a nivel estatal en cuanto al cumplimiento de los mismos. Recibir una educación o capacitación basada en los criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades. Creo que ya hablamos. Y bueno, por ejemplo, aquí las evaluaciones pedagógicas, no podemos evaluar con las evaluaciones estandarizadas a los niños o adolescentes con condición del espectro autista, a los niños que no lo tienen, ¿no? Entonces, el docente tendrá que hacer otro tipo de evaluaciones, desde luego, ¿no? Contar con el apoyo del marco estatal de la educación especial a que se refiere la ley de educación, con elementos que faciliten el proceso de integración de escuelas de educación regular. Lo ideal para toda persona con discapacidad es estar en las escuelas regulares. Eso es lo ideal. Eso permite su inclusión, eso permite su socialización, eso permite la naturalización de la discapacidad. Algunos padres de familia han optado por el homeschool. Dicen que evitan la discriminación de sus hijos, evitan que en algún momento dado exponer a sus hijos a ciertas actitudes de discriminación, ciertas actitudes de bullying, y ellos tienen más cercanamente el poder estar trabajando con ellos. La realidad es que ambas opciones pueden ser dependiendo de las circunstancias de cada uno, ¿no? Hay, como lo platicamos, hay 3 categorías de autismo
y probablemente el autismo clásico sea un poco más complejo para manejar en la escuela regular, pero el Asperger y la otra categoría, pues no hay ningún problema en ese sentido. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado sin discriminación y perjuicio. Esto es muy dado, es muy común. El hecho de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral debe de ser bajo los mismos términos. No porque tengo una discapacidad voy a tener un salario menor, sino que voy a tener el mismo salario o el salario para el cual fui contratado, ¿no? Y percibir la remuneración justa por la prestación de la colaboración laboral productiva. Desafortunadamente, durante mucho tiempo se ha optado por brindarle a las personas con discapacidad, no solamente con condición del espectro autista, cualquier tipo de discapacidad, se les ha dotado de trabajos relegados prácticamente a un salario mínimo, a una actividad poco productiva, más con un sentido humanitario, un sentido de discapacidad y no a un sentido de capacidad. Creo que debemos de valorar más la capacidad de las personas con discapacidad, aunque parezca una contradicción, ¿no? Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental. Esto implica mucho recurso y aquí el Instituto del Deporte tiene que hacer su trabajo en ese sentido para poder dotar de todos los implementos deportivos necesarios para poder incorporarse de manera activa y rápida y pronta, ¿no? Gozar de una vida sexual digna y segura. Eso es importante, ¿no? Gozar de una vida sexual digna y segura. Créanme que platicando con muchas personas con discapacidad, uno de los temas más importantes tiene que ver con su sexualidad, con su vida amorosa y con sus relaciones interpersonales y extrapersonales. Es algo que tiene mucho en la mente y en el cual se han visto más afectados o les afecta mucho emocionalmente. Y bueno, las demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena en todas las legislaciones, ¿no? Bueno, esto es rápido. ¿Quiénes son los sujetos obligados a garantizar los derechos de las personas con condición? El Ejecutivo del Estado a través de todas las secretarías o las mencionadas en el artículo 3º que les decía yo. Las instituciones privadas con servicios especializados en la atención de la condición de TEA o condición del espectro autista. Hay casos excepcionales, hay instituciones excepcionales privadas en el sentido, de hecho, muchos padres de familia optan por irse más a la iniciativa privada que a la iniciativa pública o las instituciones públicas para atender a sus hijos, pero lo cierto es que es muy costoso atender o brindar esa atención multidisciplinaria a los niños o jóvenes con condición del espectro autista, porque requiere de muchos recursos, ¿no? Los padres o tutores para otorgar los alimentos y representar los intereses y los derechos de las personas con condición, eso lo sabemos, los padres están obligados a dar los alimentos, mediante el ejercicio de la patria potestad, también son los representantes legales de las personas con condición de espectro autista, perdón. Y los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que resulten necesarios para alcanzar la habilitación de vida de las personas con condición del espectro autista. Y por último, para terminar, ¿cuáles son las prohibiciones y sanciones de acuerdo a la ley? Y esto creo que debe ser muy claro porque eso sí tiene que ver mucho con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y probablemente hayan recibido quejas en este sentido. Queda estrictamente prohibido para la atención y preservación de los derechos de las personas con la condición del espectro autista y sus familias. 1. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado. No pueden ser rechazados absolutamente. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico y tratamiento adecuado y desestimar el traslado de individuos a instituciones especializadas en el supuesto de carecer de los conocimientos necesarios para su atención adecuada. ¿Cuántas instituciones del sector público de salud tienen esos conocimientos necesarios para brindar una atención adecuada en el estado de Chiapas? Realmente son muy pocos en donde existe esto, ¿no?
Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como aplicar terapias riesgosas, indicar sobre medicación que altere el grado de la condición u ordenar internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas. Las personas con condición de espectros autista no son dementes, por ende no necesitan estar en una institución psiquiátrica como tal, ¿no? Impedir o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados. Esto puede darse muy seguidamente, ¿no? Ante la misma, no ignorancia, que quizás falta de capacitación o falta de sensibilización puede darse la exclusión de los planteles educativos, ¿no? Permitir que niñas, niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros. Impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como de transportación. Aquí, por ejemplo, el problema de transportación, ¿cuánto transporte público tenemos en el estado de Chiapas que brinda esta atención a las personas con discapacidad motriz, por ejemplo? Muy pocos, yo creo que nada más Tuxtla, y hasta eso todavía hay problemas ahorita con el Conejobús, pero en las principales ciudades creo que no hay todavía ese tipo de transporte. Y hablando del transporte con condición de espectro autista, donde no le puedes tener quizás poner un sonido muy fuerte, no pueden ir con la música, etcétera, 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 es algo complicado, ¿no? Abusar de las personas con condición de espectro autista en el ámbito laboral, negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos y todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo que marca precisamente esta ley. Pues bueno, creo que para concluir únicamente, pues actualmente no existe una información explícita sobre la aplicación o fase de implementación de los programas para la atención de las personas con autismo en México. No hay una base de datos como tal, no hay un indicativo que diga cuántas personas con autismo hay. Hay un comité estatal, hay un comité nacional. En ese comité tuve la fortuna de quizás de formar parte también de ese comité, pero nada más se instaló y de ahí no he sabido que hayan sesionado. Sin embargo, creo que hay mucha desinformación en el mismo sentido. Quizás por representar una minoría, pues se distraigan en muchas cosas en otro sentido. Pero bueno, pues muchas gracias, maestra Elena. Quedo atento a si hay espacio para algunas preguntas y algunos comentarios, desde luego, porque esto se trata de intercambiar entre cada uno de nosotros y nuestras experiencias. Muchas gracias, maestra Elena. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por esta exposición, por siempre colaborar con el instituto en diferentes espacios que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Maestra, no le escucho, maestra. Y otros. Creo que ya. Perdón, creo que es mi audio. ¿Ya me escucha? No, creo que fue la mía. Se me apagó mi voz. No, al contrario, le decía que muchas gracias. Al contrario, le comentaba que muchísimas gracias a usted por siempre colaborar con las actividades del instituto en diferentes espacios que promueven los derechos humanos de las personas con discapacidad y en otros temas en los que amablemente ha apoyado a este instituto. Y invitaría a mis compañeras, a mis compañeros, a quienes se encuentran hoy en esta plática, que puedan hacer a través del chat o si gustan hacerlo a través del micrófono, si tienen alguna duda, para que nuestro invitado del día de hoy pudiera aclararla. Entonces queda abierto el espacio para alguna duda, inquietud o comentario que pudiera ser atendida por el doctor. Hay algunos comentarios ahí en el chat donde lo felicitan por su exposición. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, maestra. Creo que les quedó claro. Entonces, anímense, si tienen alguna duda con toda la confianza, ¿no? Creo que las experiencias de cada uno de nosotros es muy importante en cada uno de los temas. Claro. ¿Alguna duda, comentario? Me parece que
que está pues aclarado el tema. Hay otro comentario. Muchas gracias por la plática, sobre todo por colaborar en hacer visible la temática. Saludos. Pues doctor, reiterarle mi agradecimiento, a su disposición y colaboración siempre con la Comisión Estatal y en estas actividades de formación y promoción en materia de derechos humanos, y le pediría por favor a mi compañero Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que hacemos a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a nuestro invitado Roberto René Pinto Rojas por haber impartido la plática Análisis Jurídico de los Derechos Humanos de las personas que viven en condición del espectro